sí iba a quedar grabado, y yo le dije que no sabía. Sí. Ya puse a grabar la nube, Mati. Ah, bueno. Bien, los acepto. Yo la tenía en Bien, la ahí camisa. ya van entrando todos. Ya estoy viendo a algunos amigos. Esperamos unos segunditos más a que se incorporen más compañeros y ya comenzamos. Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Matías, soy de Freselmi y en conjunto con Alfonsina, mi compañera, vamos a estar acompañándolos. Ahí hay un micrófono, puede ser. Encendido. Ahora sí. Bien, les comentaba, mi nombre es Matías, soy de Freselmi y en conjunto con Alfonsina, mi compañera, vamos a estar acompañándolos durante la charla de hoy. Como ya sabrán, esto no comienza hoy, sino que hace 2 semanas ya venimos desarrollando un ciclo de charlas académicas, analizando un poco el impacto del COVID-19, del coronavirus, en diferentes áreas. Comenzamos con las relaciones internacionales, las relaciones laborales, fuimos al derecho penal. Hoy la idea, como ya sabrán, es analizar un poco el impacto que ha tenido la pandemia en la seguridad social, en el sistema de seguridad social en nuestro país. Para luego ingresar un poco en un tema que también ha estado bastante en boga en este último tiempo, que ha estado en discusión, que es el tema de la renta básica universal, un tema que creo que a todos nos interesa escuchar y mucho. Ese sería el orden de la actividad, una primera introducción sobre seguridad social, para luego incorporarnos a renta básica universal. La idea es que los expositores hagan intervenciones de unos 15 minutos aproximadamente, y luego al final desarrollar un espacio de preguntas, un espacio de intercambio, en el cual ustedes van a poder durante la charla ir escribiendo las preguntas a través del chat para al final nosotros realizarlas. Así que bueno, sin mucho más que decirles, muchas gracias a todos y todas por participar de la actividad y los dejo con Alfo, que va a estar presentando a los expositores. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Como les contaba Mati, mi idea un poco es comentarles cuál va a ser el desarrollo de estas exposiciones. En una primera instancia, vamos a ingresar en el sistema de seguridad social y la situación actual del sistema. En esta primera parte va a exponer el señor Ramón Ruiz, director representante del sector del trabajador del BPS. En un segundo lugar, el economista Hugo Bay, asesor del Instituto Cuesta Duarte y del Instituto de Economía de la Facultad de la misma. Y también tendremos la presencia del doctor Gabriel Salzamendi, magíster en Dirección y Gestión del Sistema de Seguridad Social y profesor de Seguridad Social de nuestra licenciatura en Relaciones Laborales. Para culminar un poco con esta jornada, vamos a ingresar con la temática Renta Básica Universal y tendremos al doctor Andrés Blanco, profesor grado 5 en Derecho Financiero, y también integrante de la red temática sobre renta básica de la UDELAR. Sin mucho más que agregar, le damos la palabra al señor Ramón Ruiz. Ramón. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar participando en esta reunión virtual, donde el tema en la primera parte tiene que ver con los impactos que ha tenido la pandemia, el coronavirus en Uruguay, con una mirada desde la seguridad social y en particular desde el Banco de Previsión Social. Nosotros, como cosa previa,
y tratando de respetar el tiempo, vamos a hacer una pequeña introducción tratando de contextualizar esta situación, y con la colaboración de los compañeros Gabriel y Hugo, vamos a tratar de dar un panorama con distintas miradas, pero que trata de ser integral sobre el tema de seguridad social. Lo primero que queremos decir como responsable de nuestro equipo, como director en representación de los trabajadores, que hemos estado trabajando muy duro, muy fuertemente, tratando de difundir a lo largo y a lo ancho del país lo que tiene que ver con los principios y los conceptos de la seguridad social. O sea, nosotros siempre decimos que se habla mucho, a veces, de la situación económica y financiera del BPS, y se habla mucho del mal llamado déficit de la seguridad social, y en realidad el déficit más importante que tenemos muchas veces es de falta de información sobre, yo diría, las obligaciones y los derechos en seguridad social. Y falta también de una verdadera cultura de seguridad social, de entender cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, pero también entender qué es la seguridad social. Y para eso no vamos a aburrir mucho, pero en forma muy breve decir que la seguridad social es un derecho humano fundamental. Nosotros hemos defendido mucho algunos de sus principios, por ejemplo, el principio de la solidaridad en cuanto a su financiamiento, pero también la solidaridad porque la seguridad social puede ser una herramienta muy importante a la hora de distribuir el ingreso, a la hora de focalizar en políticas que puedan lograr combatir o por lo menos disminuir la pobreza, y eso de alguna forma a través de la seguridad social podemos lograr recaudar de acuerdo a las posibilidades de cada uno y con cierto criterio de equidad, y por otro lado luego poder atender las contingencias que tienen las personas que están cubiertas por el sistema. Ahí seguramente al final vamos a tener que hablar de las personas que no están comprendidas dentro del sistema de seguridad social también, o algunas que, estando comprendidas dentro de esa matriz de protección, reciben ingresos insuficientes y que deberíamos mejorar. Y para eso puede haber varias herramientas también. Nosotros queremos decir que la seguridad social se tiene que basar en ese principio de solidaridad, nos parece que es muy importante, igual que otros principios, debería ser universal. Y bueno, cuando hablamos de esos dos principios, enseguida llegamos a la conclusión de que no debería haber ningún margen para que la seguridad social esté al servicio del sistema financiero o, más concretamente, que exista el lucro en la seguridad social. Que sea el mercado el que defina de alguna manera los destinos de la seguridad social. Y por eso hemos combatido tanto la propuesta que comenzó a implementarse en el año 96 en la seguridad social. Se aprobó una ley, que fue la ley 6.713, en el año 1995, y en el año 1996 se empezó a aplicar, y esa ley lastimó la solidaridad e introdujo el lucro en la seguridad social con la creación de las administradoras de fondos previsionales. Ha sido una pelea muy importante que ha dado el movimiento sindical, tratando de defender justamente el sistema solidario, basado en esos principios, pero además también con una propuesta alternativa que intenta explicarle a los trabajadores y a la ciudadanía en general que el sistema de seguridad social debería tener un pilar no contributivo para aquellas personas que no pueden o que tienen poca capacidad contributiva y que necesitan tener de alguna forma algunas prestaciones que tienen que ver para atender esa situación. Un pilar contributivo que está basado
o tiene como centralidad el trabajo, y que sería, desde nuestro punto de vista, uno de los pilares más importantes de esa propuesta, y un tercer pilar, que sería un pilar de ahorro, pero no un pilar de ahorro como lo conocemos actualmente, que es individual. Para nosotros tendría que ser un pilar colectivo, no de capitalización individual, sino de capitalización colectiva, y no debería tener lucro, o si tiene un costo, digamos, la administración de ese pilar de capitalización colectiva, de ese pilar de capitalización no individual, si tiene necesidad, si tiene un costo la administración de ese pilar, debería ser, por supuesto, no con fines de lucro, sino para su funcionamiento. Y también deberíamos pensar en algún mecanismo que garantice una prestación mínima, porque hoy el sistema privado es de aportación definida, pero es de prestación indefinida. Y nosotros deberíamos tener en esa propuesta de 3 pilares, repito, uno no contributivo, un pilar contributivo y un pilar de ahorro, digamos, pero no individual, y bueno, y con esas características que decíamos. Esa básicamente ha sido nuestra propuesta alternativa. Digo, no puedo extenderme más en esto para no salirnos de los minutos que tenemos para hablar, pero me parece que era importante en esta introducción, digamos, de la charla, hacer mención a esto que tiene que ver con los principios y algunos conceptos que tenemos sobre el sistema de seguridad social. Pero en Uruguay nosotros no existe solamente el Banco de Previsión Social, existe un sistema de seguridad social donde hay también otros actores. Tenemos la caja notarial, la caja profesional, la caja bancaria, la caja policial, la caja militar. Por lo tanto, cuando nos referimos al sistema de seguridad social, no nos estamos refiriendo solo al EPS. Y sería importante que cuando se refieren a una reforma de la seguridad social, se fuera claro y se tuviera en cuenta todo el sistema, porque lo peor que nos puede pasar es que se esté hablando de una reforma de la seguridad social y que eso sea sinónimo de una reforma jubilatoria y del BPS, y pensando solamente en términos economicistas. Entonces es bueno que si se habla de la reforma de la seguridad social, se esté hablando de una reforma integral. ¿Qué quiere decir esto? Inclusive los institutos como la caja militar, la caja policial, etc. Y ese cambio, esa reforma debería ser una reforma que surja de un gran diálogo social donde participen todos los que intervienen en este asunto, todas las organizaciones que intervienen. Nosotros hacemos mucho hincapié en que tienen que participar las autoridades de gobierno a través de sus instituciones, como puede ser el Ministerio de Trabajo, el propio BPS, el Ministerio de Salud Pública, el MIDES. Tiene que participar el Ministerio de Economía, tiene que participar el Banco Central, que es el Ministerio de Economía, por los recursos que sin duda en una reforma se van a conversar, se van a tratar, y bueno, y lo económico es importante también, pero tiene que estar el Banco Central porque es el que supervisa a las administradoras de fondos previsionales, tiene que estar la SAFAP, y tienen que estar fundamentalmente los sectores sociales, representados con las organizaciones representativas de la sociedad, de empresarios, de jubilados y pensionistas, de trabajadores, para en ese diálogo lograr una reforma integral, como decíamos, que recién decía, no tiene que ser economicista esa discusión, sino que tiene que ser pensando, sí, porque es muy importante la viabilidad económica del sistema, pero también es muy importante la viabilidad social del sistema. No podemos solamente resolver de que el sistema de repente tenga una lógica de que las cuentas tienen que cerrar. Es que es muy difícil que eso se logre en la seguridad social, porque siempre va a haber, en todos los sistemas existe la participación del Estado con la asistencia financiera, que conocemos acá en Uruguay. No hay sistema de seguridad social que no necesite participación del Estado prácticamente, pero
no podemos perder de vista la mirada social, no podemos perder de vista la viabilidad social. Y eso es, de alguna manera, lo que está planteado en este momento como una discusión muy fuerte, porque en la Ley de Urgente Consideración hay un artículo que crea una comisión de expertos para analizar, para evaluar, para diagnosticar el sistema actual de seguridad social y sugerir propuestas de reformas en la seguridad social. Y bueno, y ese esquema de una comisión de expertos se da de alguna forma, de una manera muy reducida, sin participación social, y nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo que esa sea la forma de reformar la seguridad social en nuestro país. Y bueno, y en los últimos 3 minutos que me quedan, quiero decirles que a partir del 13 de marzo, cuando apareció el primer caso de coronavirus en el Uruguay, el Poder Ejecutivo comenzó a tomar medidas, con un esquema de comunicación a través de una conferencia de prensa que desde ese día se hace prácticamente todos los días en todos los canales y en muchos medios de comunicación, principalmente los canales de televisión, y en ese espacio, en ese ámbito, digamos, es donde se anuncian las medidas del gobierno. Nosotros nos tomamos el trabajo de estudiar todas las medidas que se han tomado desde ese momento hasta el día de hoy, y si uno mira el alcance de esas medidas desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, sin duda que las medidas de mayor impacto, las medidas más tangibles para la gente fueron las que surgieron a través de la seguridad social. Y por intermedio de la seguridad social con prestaciones que ya existían o con algunas flexibilidades en esas prestaciones que ya existían y apoyándose en el Instituto de Seguridad Social en la ejecución de algunas medidas que, si bien no son propias del Banco de Previsión Social, se canalizaron a través del Instituto de Seguridad Social. Entonces, el papel que ha jugado la seguridad social, en particular el Banco de Previsión Social, en medio de esta crisis sanitaria, que poco a poco se van transformando en una crisis social y en una crisis económica, ha sido fundamental. Y repito, las medidas más contundentes, las que tuvieron mayor impacto en la población, y en la población que justamente iba a tener dificultades en el empleo, en el ingreso, fueron las que surgieron a través de las prestaciones de seguro paro, de la prestación de seguro de enfermedad, de la prestación que se creó a partir del 20 de marzo, se anunció y comenzó a funcionar, que es el seguro especial parcial, de lo que nos va a hablar Gabriel luego, y también de otra norma que surgió para proteger a los trabajadores mayores de 65 años con el seguro de enfermedad, también en una flexibilidad para ese seguro. Pero bueno, quiero finalizar diciendo que en esta coyuntura, en esta situación que tenemos que nos preocupa y nos angustia a todos, tenemos que decir que hay algunas fortalezas en el país. Tenemos un sistema nacional integrado de salud que desde el 2008, que fue la reforma del sistema, hasta hoy ha tenido una evolución muy importante en cuanto a la cobertura. Recordemos que en el 2005 había 708.000 trabajadores que tenían derecho a la salud a través del DICE, o el seguro de enfermedad del BPS, y hoy lo que era ese DICE hoy es 1.035.000 trabajadores, que son los que se atienden hoy a través de los distintos prestadores, y el total de la población que tenemos cubierta, en aquel momento, en el 2005, con lo que tenía, el Sistema Nacional Integrado de Salud, hoy cubre a 2.137.400 personas, y bueno, y eso habla del fortalecimiento del sistema de salud. A partir de las consecuencias que tuvo la crisis del 2002, los uruguayos creamos el Ministerio de Desarrollo Social, que hoy es otra herramienta importante para identificar la población más vulnerable y poder resolver medidas y programas atendiendo esta situación. Y el Banco de Previsión Social, que en estos años ha tenido también un fortalecimiento muy importante
a partir de la formalización de los trabajadores, a partir de la negociación colectiva y a partir también de políticas de fiscalización y de control, entre otras. ¿Salió? Me parece que salió, o se habrá quedado sin batería Ramón. Pero capaz seguimos con Sí. Hugo, y luego tratamos de reenganchar ahí un poquito. Bueno, Buenísimo. bueno, entonces retomo yo. Creo que Bien. Ramón igual estaba cerrando, mencionando Sí, un sí, poco, mencionando esto de la importancia que tiene. Bueno, primero que nada, agradecer enormemente a los compañeros del Freselmi, a Matías y a Alfonsina en particular, pero a todos los que están participando, saludarlos a todos. Estamos en la semana del cumpleaños de la gloriosa FEU, de la CENFEU. Estamos cumpliendo 20 años este año de la huelga del 2000, que para mí fue tuve la oportunidad de participar y de aprender tanto en aquella militancia juvenil, y bueno, que tantos recuerdos lindos me trae. Y bueno, saludar a todos, no solo a los compañeros del Freselmi que están participando, sino también por ahí vi a Mario Pérez, a José Miguel Buquet, incluso a algún compañero de Argentina, como mi colega Guillermo Zuccotti, un abrazo grande a la distancia. Y bueno, también compañeros del equipo, el Cable, el Rulo, algunos que vi. Yo en realidad me iba a centrar un poco en la parte, obviamente, de los números, vinculado a esto que planteaba Ramón de la seguridad social. Es decir, acá cuando llega la pandemia, lo primero que uno dice es, bueno, ¿qué va a hacer el Estado? Pero un paso previo significa ver el despliegue que tiene el estado de bienestar en cada uno de nuestros países para afrontar una crisis de esta magnitud, ¿no? Que todavía realmente no sabemos de la profundidad que puede tener, pero sabemos que va a ser impresionante. Y en ese sentido, bueno, Ramón mencionaba unas cuantas áreas en las que el Uruguay en los últimos años de alguna manera ha avanzado mucho y se ha fortalecido, y una de ellas tiene que ver con un aspecto específico de la protección social, como es el seguro de desempleo. Básicamente estamos viendo en todos los países del mundo, no solo en Uruguay, una explosión de las solicitudes al seguro de desempleo, ¿verdad? El aislamiento que genera que provoca la pandemia hace que la economía se paralice, en primer lugar por un problema de oferta, digamos, porque le decimos a la gente que no vaya a producir bienes y servicios. Y eso evidentemente genera problemas económicos importantes que hace que una enorme cantidad de empresas, bueno, en esas circunstancias no tiene sentido que produzcan y resuelven enviar a un conjunto muy importante de trabajadores al seguro de paro. Acá en Uruguay, en estos 45 días, digamos, hoy estamos terminando abril, esto comenzó, digamos, a mediados de marzo, estamos hablando de unos 45 días en los que hemos visto 171.000 solicitudes vamos a decir, de envíos al seguro de desempleo. Es una cifra realmente escandalosa, es una revolución para lo que es el funcionamiento de nuestro sistema del seguro de desempleo, que en general es bastante estable y tranquilo. Para que ustedes tengan una idea, estos 171.000 trabajadores representan el 20% del total de asalariados privados cotizantes a la seguridad social que hay en la economía. Es decir, 1 de cada 5 asalariados privados hoy está de alguna manera solicitando su subsidio por desempleo, ¿no? Es una cifra muy alta. Para que tengan otra perspectiva de comparación, en el año 2002, el país, en el peor mes de la crisis del 2002, que fue en agosto, las solicitudes al seguro de desempleo estuvieron en el entorno de 12.000. Fueron 12.000. Acá estamos hablando de que en 45 días se juntaron más de 170.000 solicitudes al seguro de desempleo. Entonces, claramente ahí es fundamental justamente lo extendido que puede estar esta herramienta de la protección social. Imagínense que esto cayera en una economía donde este mecanismo no existe, no está implementado, y evidentemente esto ocurre en algunas otras economías y genera una situación mucho más grave, porque de un momento para el otro una enorme cantidad de trabajadores pasan a quedar con ingreso cero, ¿verdad? Bueno, dentro de este panorama tan crítico hay una noticia que es relativamente positiva y que tiene que ver con que de estas 170.000 solicitudes que yo les mencionaba, cerca de 11.000
se corresponden con trabajadores que están siendo despedidos de las empresas. O sea, un porcentaje relativamente menor, 11.000, en esos 170.000 que mencionaba, son despedidos de las empresas, es decir, se rompe el vínculo laboral entre el trabajador y la empresa. Los otros 160.000 trabajadores van por otro tipo de causales al seguro de desempleo, que por suerte no, de alguna manera no se genera ese quiebre o esa, digamos, interrupción definitiva de la relación laboral. ¿Cuáles son esas causales, digamos, alternativas a lo que es el despido, que sería la situación más grave? Bueno, hay una que es el motivo por suspensión, donde el trabajador deja de ir a la empresa, pero debe reintegrarse en un plazo menor a los 4 meses y estaría cobrando el 50% de su salario. Si tiene carga familiar, ahí se le incrementa un 20%, pero en todo caso, hay unos 120.000 de esos 160.000 que están yendo por ese motivo, es decir, las empresas los enviaron para la casa, pero con la expectativa de que este sea un shock transitorio, la idea es que esos trabajadores de alguna manera sean retomados y no se pierdan esas fuentes laborales, ¿verdad? Después tenemos otro tanto, unos 40.000 trabajadores que, ya sea por la causal vieja de reducción de la jornada laboral o por el seguro nuevo que instrumentó el gobierno actual, vinculado a, bueno, también a trabajar menos días o menos horas al día, ahí tenemos unos 40.000 trabajadores que efectivamente tampoco están interrumpiendo su vínculo laboral, de hecho siguen trabajando en algunos momentos de cada mes, pero durante otro momento es enviado al seguro de paro por esta merma en la actividad económica, y por esa parte que no trabajan también cobran un 50%. Entonces, este es un elemento central, ¿no? Porque esto, evidentemente, estamos ante una crisis cuya profundidad es desconocida, sabemos que va a ser enorme, pero desconocida, pero donde el tiempo juega un papel crucial y si de alguna manera esta forma en la que las empresas están enviando a sus trabajadores al seguro de paro nos da la pauta de que por lo menos por ahora están viendo la crisis como algo transitorio, es decir, como algo a lo que dentro de algunas semanas o algunos meses vamos a estar saliendo, volviendo a una cierta normalidad donde la economía se reactivaría y esos trabajadores podrían ser de alguna manera retomados y pueden volver a sus trabajos, ¿verdad? Esto es central porque una cosa es una crisis transitoria donde el estado de bienestar justamente con sus diversos mecanismos busca paliar la situación, y otra cuestión es si esa crisis de alguna manera se prolonga, el Estado no logra intervenir con la suficiente, vamos a decir, profundidad en cuanto a estas herramientas y otras que se diseñen para trabajadores, por ejemplo, del sector informal, para desocupados, que evidentemente no tienen ningún tipo de ingreso en esta situación tan compleja de recesión económica. Y ahí en ese caso donde la situación se prolonga y el Estado no interviene, bueno, un shock transitorio se convierte de alguna manera pasa a tener efectos permanentes en la economía, con, bueno, empresas que cierran y una enorme cantidad de trabajadores, incluso de altamente calificados, que pierden sus puestos de trabajo, y esto después cuesta mucho, o sea, las disminuciones de la productividad, cuesta mucho de alguna manera reconstruir todo el entramado productivo y realmente se generan situaciones donde los efectos de la crisis se van prolongando en el tiempo, ¿verdad? Yo, en realidad, no quería presentar algunos de estos números, un poco la situación tan crítica, pero al mismo tiempo esta otra posible lectura de la que agarrarse para tener un cierto optimismo en cuanto a la posible salida, y después hacer algún poquito de hincapié en estos 2 o 3 minutos que me quedan, en si estas herramientas, si estos subsidios que hoy están cobrando estos trabajadores son o no suficientes. Es decir, ¿tenemos que realizar algún tipo de flexibilización sobre el seguro de desempleo? Bueno, yo estoy convencido de que sí. En general uno pone una determinada cantidad de exigencias al seguro de desempleo para tratar de que de alguna manera los trabajadores o las empresas no abusen de su uso. Bueno, hoy parece que esa fuera una preocupación de segundo orden, claramente frente a esta pandemia seguramente nadie está especulando con obtener un beneficio indebido, y lo que estamos viendo efectivamente es una enorme cantidad de gente con problemas, por lo tanto parecería lógico, creo que Gabriel en parte de su exposición se iba a explayar en algo de esto, en relajar, en flexibilizar un poco los requisitos del seguro. Al mismo tiempo,
no exigir que, por ejemplo, un trabajador que ha estado en los últimos 12 meses, de alguna manera, esté impedido de hacer uso del beneficio, del derecho, ¿verdad? Creemos que son todas restricciones que deberían relajarse en esta coyuntura, por lo menos, y que los trabajadores efectivamente puedan acceder en mayor número a este tipo de prestaciones. Pero además está lo que yo decía, el monto. Más allá de proteger a la mayor cantidad posible, el monto. Y acá en una economía que, como ustedes saben, todavía hay una alta proporción de trabajadores con salarios sumamente sumergidos, bueno, imagínense para esos trabajadores lo que significa empezar a cobrar el 50% de esos salarios que ya son sumergidos. Cuando hablo de salarios sumergidos me refiero que hay 350.000 asalariados que hoy están cobrando por semanas de 40 horas menos de 20.000 pesos líquidos en la mano. Es decir, son salarios realmente sumergidos y hay una alta proporción de esa situación. Entonces, empezar a cobrar el 50%. Bueno, ahí una de las medidas que algunos compañeros que hicimos un trabajo sobre esto se nos ocurría era, de alguna manera, empujar el piso mínimo del seguro de desempleo. Hoy el mínimo se corresponde con unos 5.500 pesos, es un monto muy bajo, y a nosotros nos parecía que elevar ese mínimo, por ejemplo, a lo que equivale un salario mínimo nacional, que actualmente es de 16.300 pesos, es decir, que ningún trabajador que se va al seguro de desempleo cobre por mes menos de 16.300 pesos, como una medida transitoria quizá, pero paliativa de la situación tan crítica que están viviendo muchos uruguayos, nos parecía que podía contribuir, por ejemplo, a contener ese aumento de la pobreza que inevitablemente se va a generar a partir de la recesión económica. Y en ese sentido, bueno, tenía además vamos a decir, el beneficio adicional desde mi punto de vista de que focalizaba la medida en un contexto de recursos fiscales escasos como el que estamos viendo hoy para tratar de sostener los ingresos de amplios sectores de la sociedad que se están viendo perjudicados, concentraba la medida, el hecho de subir el piso, entre los trabajadores más vulnerables, de aquellos que van a recibir el subsidio. Subir ese piso a un salario mínimo nacional me parece que tenía ese efecto adicional de concentrar el esfuerzo de toda la sociedad en algunos, vamos a decir, en los trabajadores más vulnerables, y bueno, y por ese lado me parecería que era un camino bastante razonable y sensato que podían adoptar futuras medidas del gobierno para evitar que una cantidad importante de estos trabajadores que están siendo enviados al seguro de desempleo pasen a cobrar ingresos que los ubiquen por debajo de la línea de pobreza. Y bueno, por ahí cierro mi intervención, otra vez agradeciéndoles mucho y por supuesto escuchando a los compañeros que falta por hablar y a la orden para cualquier intercambio posterior. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Te agradecemos, sabemos que esto es sumamente importante para la sociedad y sin duda a más de un compañero y compañera que está presente acá le interesa un montón saber esos números porque son sumamente importantes. Ahora la idea un poco es darle paso a Gabriel. Gabriel, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, hago extensivo el saludo que hicieron mis antecesores, así no nos repetimos porque además más o menos conocemos a la misma gente. Yo le voy a hablar un poquito y medio, no muy largo, porque una víspera de feriado, retener el público mucho tiempo no va a ser una cuestión sencilla, y todos queremos escuchar al profesor Blanco. Entonces, poquito corto les voy a hablar del seguro de desempleo, de cuáles son sus antecedentes y de, básicamente, de cuál es la situación actual y cuáles serían los cambios que pretendemos, o que entendemos que sería lo más correcto aplicar en esta situación. Para arrancar traje una frase de un libro del año 91 sobre el seguro de paro, donde el profesor Pérez del Castillo habla que el empleo es uno de los derechos universales inviolables que tiene el hombre por el mero hecho de serlo. O sea, acá vamos a hablar de una prestación de seguridad social que cubre una contingencia como es la falta de trabajo, querer trabajar y no poder trabajar, o sea, no tener forma de trabajar, porque la economía en ningún momento ha podido o ha llegado al pleno empleo. Entonces, por lo tanto, la seguridad social ha buscado distintos mecanismos para paliar esta situación. Pero es eso, es un paliativo.
Y esto viene acompañando al Uruguay desde el año 1919, o sea, el primer seguro de desempleo que se conoce en Uruguay es de ese año, y abarca a los trabajadores, o abarcaba a los trabajadores de los servicios públicos. Después, allá por el año 1928, se amplió a los trabajadores de sociedades anónimas, y entre el 44 y el 60 las cajas de compensación empiezan a incorporar este beneficio, incluso algunas canjeándolo por un despido o pagando un despido o una especie de subsidio a cambio del despido, o sea, diversas modalidades que buscaban o que siempre buscaron el atender una determinada situación de ausencia de trabajo o de falta de trabajo. Estas cajas es un poco marca el origen de lo que es nuestro sistema de seguridad social, de lo que podemos identificar en seguridad social como los seguros sociales, o sea, empleadores y trabajadores aportando un fondo común con el cual se pagan determinadas prestaciones que abarcan pura y exclusivamente a quienes aportaron a esa caja en aquel momento. Este sistema sigue funcionando más o menos similar. O sea, el seguro de desempleo es una prestación típica de las que llamamos contributiva. O sea, para poder acceder al beneficio se tiene que haber trabajado determinado tiempo, pero se tiene que haber aportado determinado tiempo, sin perjuicio que nuestro sistema es un sistema por retención, por lo tanto, si el empleador hubiera o no aportado, en algún momento el trabajador, si lo logra demostrar, puede acceder a ese seguro. Después, allá por el año 58, la Caja de Empleados de Industria y Comercio establece el primer seguro por reducción parcial. Seguro que pasó a ser la estrella ahora, en el año 2020, donde se habló mucho, incluso se llegó a hablar de que se creó el seguro por reducción parcial. El seguro por reducción parcial tiene un montón de años de vigencia en el Uruguay. Lo que hubo ahora fue una extensión a cierto tipo de trabajadores que no estaban amparados por ese seguro por diversas razones, pues la primera legal, y porque era un sistema que no utilizaba, una forma de remuneración que no utilizaba mucho este tipo de seguro. Pero bueno, ya desde el año 58 se estableció en la legislación uruguaya que se puede reducir hasta un 25%, exactamente igual que ahora, para poder acceder al seguro por reducción parcial. O sea, es un instituto que nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo. Después, allá en el año 81, por el decreto ley 15.180, es cuando se establece el sistema que rige hoy. Es el mismo, con algunas variantes que voy a ir mencionando un poco más adelante. Pero es donde se institucionaliza para casi todos los trabajadores. Hoy abarca a todos los trabajadores de la actividad privada, y a partir del año 80 es cuando empieza a abarcar a casi todos los trabajadores, dejando excluidos a los rurales, a los domésticos, y dejando, digámosle, la directiva, los poderes ejecutivos posteriores a que lo integraran, cosa que se hace por primera vez en el 2001 para algunos y en el 2008 para otros. Pero este sistema está vigente desde el año 81, lo cual muestra un poco, como decía Hugo, que el sistema de protección social uruguayo es un sistema que tiene muchos años. ¿Ah? Desde 1919 arranca y en el 81 asienta en el aspecto del seguro de desempleo su matriz como la tenemos prácticamente como la tenemos hasta ahora. Después, en el año 2001 y por decreto se incorporan a los trabajadores rurales. Se los incorpora con algunas características particulares, dándoles un mayor tiempo de aportación y un doble de periodo para hacerlo. En aquel momento se entendió que exigirles en el doble, o sea, los trabajadores de industria y comercio hoy necesitan 6 meses de aportación en un año, en el año anterior, o 125 jornales en el año anterior. Los trabajadores rurales tienen el mismo requisito, pero pueden nuclear o juntar, digámosle, esa aportación, ese tiempo de trabajo, en el doble de tiempo, o sea, en 2 años. Esto se entendió que era favorable y ahora un poco vamos a ver que hace algunos años, en conjunto con la Facultad de Economía, el equipo de los trabajadores participó en un estudio que en realidad hizo la Facultad de Economía, donde se demostró que esto no estaría funcionando tan así y que necesitaría algún cambio del que también vamos a hablar un poquito más adelante.
Después, en el 2002, se agregan los trabajadores contratados por el Estado sin ser funcionarios públicos. O sea, son los contratados a término por el Estado que también tienen derecho al seguro de desempleo. Y en ese mismo año también se agregan los trabajadores bancarios, con una característica particular, o sea, se rigen por el mismo sistema, por el decreto de ley 15.180, pero lo paga la caja bancaria. Pero la caja bancaria se maneja exactamente con los mismos criterios. Es más, algunos colegas en estos días han estado consultando algunos de los criterios del BPS para aplicar en esta nueva situación en que se han encontrado con causales o con casuística, mejor dicho, que no veníamos viendo o que no habíamos visto nunca en algunos casos. Después, en el 2006, se hace el otro agregado del otro colectivo, también otro de los colectivos eternamente postergados, que es el de los trabajadores domésticos. Esto se los agrega por ley, la ley mandata que se los incorpore y por decreto se establece la incorporación, y también con una característica particular, y es que también tienen mayor tiempo para reunir los requisitos para poder acceder al seguro de desempleo. O sea, son los mismos requisitos, pero en 12 o en 24 meses. También bajo la misma lógica de entender que quienes no trabajan siempre, o sea, lo que se llama, no tienen continuidad en su trabajo, siempre se entendió que otorgarles más tiempo para poder acceder al beneficio los podía auxiliar o los podía mejorar su posibilidad de acceso. Y en el 2008, la flexibilización de la ley 18.399 son los últimos, digamos, paquete importante de cambios que se le realizó al seguro de desempleo. Los cambios principales que se hicieron fue que en aquel momento, en el régimen original, si no se pedía el seguro de desempleo dentro de los 30 días, directamente lo perdía. Esto ahora se flexibilizó en esa fecha y, bueno, se va perdiendo el tiempo que no se solicitó. Por primera vez se establece la posibilidad del seguro de desempleo en el multiempleo. Es otra forma de reducción, digámosle, o sea, quien tiene 2 empleos, si pierde uno, el del salario mayor, tiene derecho a acceder al seguro de desempleo por la diferencia. O sea, de la suma de sus 2 trabajos, se le va a calcular qué le correspondería por seguro de desempleo por los 2 trabajos, y se le paga la diferencia entre lo que continúe cobrando por un trabajo y lo que le hubiera correspondido. O sea, siempre va a tener derecho si pierde su salario mayor. Si pierde su salario menor, en la gran mayoría de los casos no tiene acceso o no tiene derecho a cobrar. Después también se estableció una reducción del seguro por suspensión. O sea, tenemos 3 causales principales. La de despido, que decía Hugo que no ha sido la más usada, felizmente. La más usada ha sido la reducción del seguro por suspensión y la parcial. El seguro por suspensión es un caso típico de falta de trabajo, al cual muchas empresas en este momento han acudido porque, bueno, entre otras cosas, han tenido que cerrar. Imaginemos, por ejemplo, el comercio que tuvo que cerrar, taxímetros, todo tipo de actividades que en virtud de la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas, y bueno, pero aspiran a que cuando pase esta situación puedan volver a abrir. O sea, han suspendido su actividad y por ese plazo envían a sus trabajadores al seguro de paro. Acá se redujo, antes era 6 meses, se lo redujo a 4 meses máximo, que es lo que está vigente hoy. Después, en el caso de los trabajadores con 50 años o más, en el 2008 se les amplió la posibilidad de acceder al seguro de paro por 1 año más, bajo la premisa de que a esa edad ya los trabajadores empiezan a tener mayores problemas para reinsertarse en el mercado de trabajo. Entonces, por lo tanto, la persona mayor de 50 años se la contempla 6 meses más, en virtud de que tenga más tiempo para intentar reinsertarse en el mercado laboral. Y después la otra modificación importante que hubo, fundamental, es la forma de pago del seguro de desempleo en el caso de desempleo por despido. En el caso de desempleo de seguro por suspensión se le va a pagar el 50% todos los meses. En el caso del despido arranca en el 66 y termina en el 40%, pero si se toma el promedio de los 6 meses van a ser el mismo 50%, solo que se divide de manera diferente a través de los 6 meses. Esto tiene la idea de que se demoraba, en aquel momento se calculó que se demoraban entre 2, o estadísticamente daba, ¿no?, que se demoraban entre 2 y 3 meses en conseguir un nuevo trabajo.
Entonces se entendía que es pagarle más los primeros meses e ir bajando paulatinamente, iba a operar también como un incentivo fuerte en los plazos en los que los trabajadores normalmente podían reintegrarse al mercado de trabajo. O sea, estas fueron las flexibilizaciones fundamentales que tuvo este sistema que nos acompaña con sus idas y vueltas desde el año 1919, y en 2008 se establece esta última gran modificación. Y después viene este último mecanismo, establecido ahora, en virtud de esta pandemia, que lo que hace este seguro es ampliar el seguro parcial a los trabajadores con remuneración mensual. Desde el año 81 rige el seguro parcial. Bueno, vimos que en realidad rige desde el año 58, pero no para todos. Pero en el año 81 se establece para todos como sistema general el seguro parcial, que permite una reducción o permite ir al seguro de paro por una cierta cantidad de horas o una cierta cantidad de días en el mes. O sea, no solo mantengo la relación de trabajo, sino que continúo trabajando una cierta cantidad de horas o una cierta cantidad de días, y el resto el seguro de desempleo lo va a pagar. Esto es un mecanismo muy utilizado en la industria cuando tiene bajas de actividad, pero no tiene una baja total, entonces permanecen los trabajadores trabajando menos horas, pero continúan trabajando, y el resto del tiempo lo ampara la Seguridad Social. Esto existía para los trabajadores con remuneración a jornalero, o sea, los que son remunerados a jornal. Lo que hizo esta resolución fue extenderlo a los trabajadores mensuales, que no existía. Y estableció a su vez algunas otras elementos o ventajas, como por ejemplo quien haya agotado el seguro de desempleo puede volver a tenerlo sin haber transcurrido el periodo necesario para generar un nuevo derecho. Esta es una ventaja que incluso para los jornaleros el Banco de Previsión Social no la está aplicando. Nosotros, luego de una interpretación y una lectura muy a fondo de una resolución que generó muchas controversias, sobre todo con los porcentajes de pago al inicio, después por suerte se aclaró y se sigue pagando, se está pagando exactamente igual que en el resto de los seguros de desempleo, pero generó algunas controversias, y una que se mantiene hasta el día de hoy es que ese requisito o esa flexibilidad que estableció para que los trabajadores mensuales que agotaron el seguro de desempleo no tengan que volver a tener 6 meses o 150 días de aportación para generar un nuevo seguro, se aplica a los mensuales, pero no se aplica a los jornaleros. O sea, se hizo una resolución para equiparar la situación y se terminó generando un cambio favorable que no se aplica a los que estaban antes. O sea, se equiparó, pero se generó una nueva inequidad. Yo personalmente, y con algunos colegas de la industria básicamente la industria de la UNRWA y también de la Cámara de Industrias, en realidad la interpretación en principio la hacen ellos, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantearon, es que en realidad esto no establece una diferenciación, sino que habla de los trabajadores amparados por el decreto de ley 15.180. Los trabajadores amparados por el decreto de ley 15.180 son también los jornaleros. Pero lamentablemente el Banco de Previsión Social, hasta el momento por lo menos, no acompañó esta postura. Y esto es lo que tenemos hoy. ¿Cuáles son las dificultades que se vieron en estos 2 meses, o en este mes y pico que viene? Bueno, montones. De los colegas siempre bromeamos que hicimos un doctorado en seguro de desempleo en este mes y medio, porque se nos presentaron absolutamente todas las situaciones que nunca se habían presentado, y recibimos todas las consultas que nunca habíamos tenido en la vida, creo. Pero bueno, ¿cuáles son los problemas principales que se ven, que algunos se venían viendo hace tiempo? El tema de los rurales, bueno, ese periodo previo de 2 años que tienen para generar el subsidio da la impresión que no está dando mucho resultado. Y se hizo un estudio con el Instituto de Economía, debe ser unos 4 o 5 años ya, y se hizo una simulación con algunos trabajadores rurales, y se detectó que si se los pasara al régimen general tendrían alguna pequeña mejora. No mucha, pero mejora al fin. Porque en definitiva el problema de los trabajadores rurales es su safralidad. Entonces, por lo tanto, en realidad creemos que lo que se debería tratar de instaurar es un seguro de desempleo que fuera ajustado a la situación de los trabajadores rurales que tienen esa safralidad estacional. Después, el otro problema grande que se vio en esta situación, particularmente en este mes y medio, es que el sistema del seguro de desempleo establece la incompatibilidad con cualquier otro ingreso.
Incluso la ley habla que el Poder Ejecutivo deberá fijar el límite de ese ingreso y nunca lo ha fijado. El BPS lo que establece es la incompatibilidad con otro ingreso de cualquier tipo. Y acá se da mucho, trabajadores que tienen un empleo público y un empleo privado han sido enviados al seguro de desempleo por su trabajo privado y no han podido acceder a la prestación. Muchos colegas docentes han tenido exactamente ese problema, ¿no? Algunos incluso con una muy pequeña cantidad de horas docente, no pueden acceder al seguro de desempleo por su actividad, que es en realidad la de mayor ingreso. También los no dependientes han tenido ese problema, y es un caso muy especial, por ejemplo, con todos los monotributistas que tienen un pequeño emprendimiento y a su vez son trabajadores privados. Bueno, se los envía al seguro de desempleo porque su trabajo privado cerró, pero por tener ese monotributo no podrían cobrar. Lo que han tenido que hacer muchos de ellos es suspender o cerrar ese monotributo, que deben hacerlo antes de la solicitud de seguro de desempleo, pero bueno, podían mantener quizás ese pequeño emprendimiento con un ingreso no muy grande, pero ingreso al fin, pero esto lo impide. Por lo tanto, creo que ahí deberíamos flexibilizar un poco o atender un poco, porque además se da la cuestión ilógica que alguien que tiene 2 trabajos privados pierde el de mayor ingreso, cobra seguro de paro por compatibilidad, y quien tiene un trabajo privado y uno público pierde el de mayor ingreso, que es el privado en muchos casos, y no tiene compatibilidad. Ahí como que no hay mucha lógica. Después el tema de los requisitos de acceso, bueno, se vio que mucha gente no tenía los 6 meses. Mucho se habla hoy del futuro del trabajo, de los cambios del mercado de trabajo, del nuevo mercado de trabajo, de que ya aquello del trabajo para toda la vida no existe más, que incluso los jóvenes como que no lo ven bien, según dicen algunos, que el permanecer demasiado tiempo en un lugar incluso se ve como no tener aspiraciones de cambiar, cosa que cuando yo era joven ni soñábamos, ¿no? Todos queríamos el trabajo más estable posible. Y bueno, viendo esos cambios, es probable que tengamos que analizar un poco más y tal vez flexibilizar un poco más los requisitos de acceso. Y el otro es el agotamiento de la prestación y los periodos intermedios, porque ahí sí, más que nunca, el tema de la posible inestabilidad en el empleo es donde más impacta, y ese creo que es un cambio que deberíamos atender. Todo esto mirando que de seguro de desempleo que cubre, como veíamos al inicio, un derecho humano fundamental que las sociedades inevitablemente no han podido nunca darle a todos. Entonces, por lo tanto, es una prestación muy especial. Y es la única que está asociada pura y exclusivamente, la única no, es una de las que está asociada pura y exclusivamente al trabajo. Hay otras que no están asociadas pura y exclusivamente al trabajo, sino que ya están asociadas a quien no tuvo trabajo o no tiene trabajo y ya no puede acceder al trabajo. ¿Ya? Y ahí vamos a 2 fundamentales que están más bien vinculadas a la necesidad. ¿Ya? La ley establece que es para quien no puede subvenir sus necesidades vitales y además cumple algunas de otras características. Una es la incapacidad, en la cual puede no poder acceder al mercado de trabajo en función de esa discapacidad, o la vejez, que también es otra situación. En el caso del Uruguay son 70 años, y en ambos casos es no poder subvenir a sus necesidades vitales. Yo siempre digo, y con esto cierro, que el Uruguay, si tuviera que en algún momento, o encaramos en algún momento el tema que el profesor ahora nos va a hablar, como es la renta básica universal, yo creo que ya hay algunos aspectos de nuestro sistema que prevén algo parecido, ¿no? O sea, es el poder tener un sustento en determinadas situaciones. El tema es que no es general y es solamente en algunas situaciones, como por ejemplo estos 2 casos que simplemente los mencioné como para ahora sí poder entrar a escuchar el tema de parte del colega. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Gabriel. Muchísimas gracias por tu aporte. Sin duda son factores que los vivimos día a día y que son sumamente importantes. Les recordamos a los compañeros y compañeras que estamos recibiendo sus preguntas mediante el chat
así que al finalizar supongo que haremos las preguntas y le damos el pase al doctor Andrés Blanco. Ahí no se te escucha, Andrés, todavía. A ver ahí. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a los compañeros del FRESELMI, del Centro de Estudiantes de Derecho, por la invitación a exponer sobre este tema. Bueno, y para ir directo al tema, yo voy a hacer una pequeña introducción para explicar cómo va a ser mi exposición. En primer lugar, voy a dar algunos rasgos generales de lo que pensamos nosotros es la renta básica universal. En segundo lugar, voy a exponer sintéticamente una propuesta específica que hemos hecho nosotros con motivo de esta situación especial de la epidemia del coronavirus en Uruguay. Y finalmente voy a exponer acerca de las etapas posteriores de la implantación de la renta básica universal propiamente dicha, que también está en esta propuesta que nosotros acabamos de hacer ahora. Bien, en primer lugar, ¿cuál es la idea general de la renta básica universal? La idea de la renta básica universal, si me esperan un segundo, por favor. Disculpen por la interrupción. La idea de la renta básica universal, como en general, es la idea de que todas las personas, todos los residentes de un país, pongamos por caso, tengan un ingreso mínimo, un ingreso monetario, o sea, un ingreso en dinero, pagado por el Estado, que cubra sus necesidades elementales. Allí puede haber alguna discusión si ese ingreso tiene que estar en el nivel de indigencia, en el nivel de pobreza, igualar a una retribución mínima, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que cubra necesidades básicas, y además que sea, que sea universal, que sea para todas las personas, pero tiene dos rasgos que me parece que son importantes también. Primero, que es una partida, es una suma que no tiene carácter, como decían los compañeros hoy, contributiva. Es una partida que en nuestra concepción no requeriría que la persona haya cumplido previamente ninguna condición, como haber trabajado, haber aportado al sistema de seguridad social, sino que por el solo hecho de ser residente, habitante en el territorio del país, tendría derecho a tenerla. Y por otro lado, es una partida que no requiere ninguna contrapartida, valga la expresión, ¿no? O sea, no se le requiere a la persona ningún requisito, como ni mandar a los hijos a la escuela, ni salir a buscar trabajo, ni nada. O sea, y además tiene, obviamente, en su versión pura y definitiva, un carácter indefinido o definitivo, si quieren ustedes, ¿no? O sea, se tiene desde el momento en que se implanta hasta que la persona muere. Acá hay que hacer dos precisiones que me parecen importantes. La primera, enganchando con lo que decían tanto Gabriel como Hugo anteriormente, hay que deslindar nuestra propuesta, por lo menos la de los integrantes de la red de renta básica universal de la UDELAR, con otras propuestas de renta básica universal que también andan por allí. Porque hay una versión, yo diría, liberal, y no quiero ser peyorativo con el término, de la renta básica universal, por ejemplo, que tuvo como abanderado a Milton Friedman, uno de los más destacados economistas liberales del siglo XX, que proponía la renta básica universal como una alternativa y como una base, digamos, para el desmantelamiento del sistema tradicional de seguridad social, ¿no? La propuesta de Friedman y de la gente que está en su unidad de pensamiento es, bueno, como el sistema de seguridad social es ineficiente, tiene problemas, no sé qué y no sé cuánto, bueno, démosle a todo el mundo una renta básica universal y punto. Esta versión liberal no es la nuestra, ¿no? Nosotros pensamos en todo momento a la renta básica universal
no como una forma de anular o de sustituir al sistema tradicional de seguridad social, sino como un complemento o adición al sistema de seguridad social tradicional. Por ejemplo, digamos, yo personalmente no solo estoy de acuerdo con el mantenimiento de los actuales beneficios, sino, por ejemplo, todas las propuestas que plantearon antes Hugo y Gabriel en cuanto a la ampliación y a la mejora del seguro de desempleo, incluso otros beneficios, las comparto plenamente y las apoyo absolutamente, y creo que en esto todos los que estamos en nuestra red lo hacemos. Lo que pasa es que nosotros pensamos que, bueno, que además del sistema de seguridad social y sus ampliaciones en base a los criterios tradicionales que ha tenido el sistema de seguridad social, es importante introducir esta renta básica universal con las características que yo comenté. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro aspecto que siempre nos ha parecido importante y que yo, quizás por deformación profesional, por mi origen en los temas impositivos, siempre me gusta remarcarlo, es que una renta básica universal, aún gradual, ¿no? o aún parcial, pero más todavía una renta básica total o definitiva, bien pensada, tiene que ir acompañada de una modificación, de una reforma del sistema tributario en un sentido, digámoslo así, redistributivo del ingreso y de reducción de la desigualdad, porque, digamos, de la misma manera, de modo que la renta básica universal, que tiene ese propósito, sea compatible o coherente con el sistema de imposición que debe ir también mucho más reorientado en el mismo sentido de redistribución. ¿Por qué ahora vuelve a salir el tema de la renta básica universal en este momento de la epidemia del coronavirus? Bueno, porque deja más de manifiesto, fue un problema que siempre estuvo, que yo voy a nombrar ahora, pero ahora queda mucho más en evidencia, mucho más al desnudo, la situación de muchas personas que por diversas circunstancias, las más diversas de todas, no pueden acceder a los beneficios de la seguridad social tradicional. Por ejemplo, yo vi que, creo que una compañera ponía una pregunta en el chat que hablaba de las personas que se quedan sin trabajo y no pueden llegar al seguro de desempleo porque no completan el tiempo previo requerido para ello. Ese es uno de los casos. Otro caso muy notable que va en esa dirección es todas las personas que están directamente en la informalidad total, que es un número importante de personas que no están registradas en el BPS y, bueno, y que si pierden su trabajo, en principio no pueden acceder a ninguno de los beneficios de la seguridad social, como decía Gabriel, salvo situaciones excepcionales como las pensiones a la vejez. Bueno, entonces, en función de eso, y sin perjuicio de la ampliación de los beneficios de la seguridad social, como el seguro de desempleo, por ejemplo, y como complemento de ello, a nosotros en la red de renta básica universal de la UDELAR nos pareció importante hacer una propuesta concreta de una prestación de emergencia, una renta básica de emergencia, la llamamos nosotros, que en principio la pensamos con una duración acotada de 4 meses, pero bueno, eso podría extenderse temporalmente, dirigida específicamente a esas personas que no tienen empleo y además no reciben ninguna prestación de la seguridad social por ningún concepto, y bueno, además, por supuesto, dejando de lado a todas aquellas personas que también tienen una actividad empresarial, ¿no? O sea, propiamente aquellas personas que están en situación de informalidad o que sin estar en situación de informalidad pierden su trabajo o no tienen trabajo y no pueden acceder a los beneficios de la seguridad social. Nosotros estimamos más o menos ese grupo de personas en un entorno de unos 400.000 beneficiarios aproximadamente. Estamos hablando, por supuesto, siempre de personas dentro del
del grupo de personas en actividad, ¿no? Digamos, no contamos a las personas que no están en edad de trabajar, ni tampoco a las personas que están, que son mayores de 14 años y por lo tanto se consideran en edad de trabajar, pero que están en otra actividad, como por ejemplo, típicamente estudiando, ¿no? Entonces esos 400.000 personas están definidas en base a información del Instituto de Estadística, con algunos retoques allí. El monto de la prestación, de esa prestación de emergencia, esa renta básica de emergencia que nosotros estamos pensando, está en el valor de tres canastas básicas alimentarias, que son más o menos unos 15.000 y tantos pesos, con los últimos valores. Eso va a variar con el transcurso de los meses. Nosotros pensamos, ya les decía, que esto tenga un carácter transitorio, aunque ustedes van a ver cuando pase a las etapas posteriores que en realidad lo pensamos como la primera fase, o que puede ser para nosotros una primera fase para la generalización de la renta básica hasta tener su carácter realmente universal. A nosotros lo que nos pareció importante, junto con la propuesta de esta renta de emergencia para este grupo de personas que no pueden acceder a los beneficios tradicionales de la seguridad social y que además no tienen un salario, no tienen un ingreso, es acompañarlo de una propuesta tributaria de financiación. Y aquí no voy a entrar en principio en detalles excesivamente técnicos, pero la idea que nos guió fue, en primer lugar, no quisimos de ninguna manera incrementar, digamos no quisimos que nuestra propuesta significara un incremento de los impuestos que más directamente impactan los salarios. En primer lugar, descartamos de plano que esto se financie con un incremento del IRPF categoría 2, del IRPF sobre los salarios, porque justamente si la renta básica tiene un propósito redistributivo, nos parece incoherente que se financie con más impuestos a los trabajadores. Además de que nosotros estamos convencidos también de que la consiguiente disminución de los salarios de los trabajadores tiene un efecto nocivo para la actividad, porque tiene un efecto de contracción de la demanda que agudiza todavía la contracción del consumo que se da por la propia crisis, entonces tiene esos efectos colaterales indeseables. Y de la misma manera descartamos que la renta básica de emergencia se financie mediante un incremento del IVA, a pesar que es un impuesto de fácil recaudación, por los mismos motivos, porque es un impuesto que fácilmente se traslada a los precios y también impactando mayormente en los salarios de los trabajadores. O sea, nosotros pensamos que tienen que ser los impuestos que la financian, impuestos que no lesionen a los trabajadores y a los sectores de menores ingresos. También se discutió la posibilidad de, o por lo menos pasamos por el análisis de la posibilidad de modificar el impuesto a la renta empresarial, el IRAE. Quiero hacer una breve referencia nomás porque ustedes saben que en el Uruguay, aparte del IRPF que grava las rentas del trabajo y las rentas puras del capital, hay otro impuesto que es el IRAE, diferente al IRPF, que grava las rentas empresarias. Es un impuesto que grava a la tasa del 25% las rentas netas de las empresas, pero a nosotros, digamos, nos pareció que no era recomendable ir por este lado del impuesto a la renta empresarial del IRAE, por razones un poco más complejas, ¿no? Porque es un impuesto que ha demostrado que tiene una facilidad de traslación, más mediada, digamos, que el IVA, por ejemplo, pero que en definitiva por lo menos tiene un riesgo de traslación. Entonces, lo que preferimos concentrarnos es en dos impuestos que son, en primer lugar, el IRPF categoría 1, ¿no? O sea, lo que nosotros planteamos es un incremento transitorio, importante, pero en principio transitorio del IRPF categoría 1, que es el que grava los intereses de los depósitos, los alquileres, las rentas de capital y los dividendos, o sea, los dividendos distribuidos y las utilidades distribuidas por las sociedades, o sea, cuando salen del circuito empresario y se van al bolsillo del socio o accionista.
justamente porque es un impuesto que tiene una menor posibilidad de que termine impactando en los ingresos de los trabajadores. Y otra propuesta que incorporamos fue la de restablecer, siquiera transitoriamente y como experimento, pero restablecer el impuesto al patrimonio de las personas físicas. El impuesto al patrimonio de las personas físicas fue un impuesto que existió en Uruguay durante mucho tiempo. Fue un impuesto bastante imperfecto porque siempre tuvo muchas exoneraciones. Tenía tasas progresivas, pero tenía, ya les digo, una estructura bastante deficiente, además nunca fue demasiado fiscalizado, y finalmente con la reforma tributaria del año 2007 entró en un proceso de, no diría de desaparición, pero de desarticulación progresiva por decisión de la propia ley. Nosotros pensamos que esa es una decisión de política tributaria que debería revisarse. Debería revisarse porque en estos momentos, particularmente, en los cuales baja el consumo, bajan las rentas, bueno, la imposición a los activos y la imposición al capital es una alternativa que va quedando porque son bienes, digamos, o manifestaciones, u objetos de imposición, manifestaciones de riqueza, que son las que menos se destruyen, digamos. Uno puede perder la renta, puede perder, las ventas, estoy hablando de las empresas, pero los activos, digamos, son lo último que termina lesionado. Ahora, obviamente, para que este impuesto al patrimonio a las personas físicas mantenga ese rasgo redistributivo que nosotros pensamos para el sistema tributario, lo que estamos pensando es que este impuesto al patrimonio de las personas físicas tenga un piso bastante alto, ¿no? Nosotros estamos pensando más o menos en patrimonios que anden por los, tomados en dólares, más o menos a 400 y pico de mil dólares. ¿Ah? Y con tasas progresivas, además, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes, si entraran en el primer nivel del impuesto, pongámosle, tuvieran un patrimonio de, no sé, 450 mil dólares, ahí se empezaría a pagar el impuesto a una tasa solamente sobre la parte que rebasara los 400 mil dólares, una tasa más pequeña. Bueno, y después de ahí para arriba se estarían dando saltos cada vez más altos para terminar grabando con las tasas más altas a los patrimonios más altos. La idea es justamente que digamos que este restablecimiento del impuesto al patrimonio no afecte ni a las propiedades individuales de los trabajadores ni de las personas de bajos ingresos, por ejemplo, digamos que no pegue o que no impacte en la gente que tiene una casa más un auto, ¿no? O un pequeño ahorro, o sea, toda esa gente dejarla fuera, sino que empiece a afectar recién cuando hay patrimonios de ciertas dimensiones, ¿no? Y bueno, también lo que nosotros pensamos es en un incremento también transitorio del impuesto al patrimonio empresarial y de la sobretasa del impuesto al patrimonio del sector agropecuario, que ya hoy tiene un mínimo no imponible de 12 millones de unidades indexadas, que nosotros estamos proponiendo que eso se mantenga, y bueno, ponerle una sobretasa un poco más alta todavía. Con todo eso, nosotros pensamos que se puede generar una masa que, no sé si en su totalidad, pero puede ser una base importante para la financiación de la renta de emergencia. Posteriormente, lo que nosotros planteamos también en este documento es pasar a dos fases sucesivas de extensión de la renta básica de emergencia para ir a un proceso de aproximación a la verdadera renta básica universal. En una segunda fase, lo que nosotros proponemos es, bueno, que no la ponemos un punto de inicio temporal, porque eso, bueno, digamos, dependerá de muchas cosas, pero arrancar con los mismos beneficiarios de la renta básica de emergencia, sumándoles todos los mayores de 65 años y todos los menores de 18 años. En el caso de los mayores de 65 años, por supuesto, ya les decía, restando o sin perjuicio de sus jubilaciones o pensiones que ya reciban. O sea que sería fundamentalmente una prestación concentrada en los ancianos, en las personas de mayor edad
que no tengan una jubilación respetable, digámoslo así, o que tengan una pensión de vejez muy pequeña, y sobre todo en los niños y adolescentes, niños y niñas y adolescentes. Y después ya en una tercera fase, que la pensamos de repente para un par de años después, acerca luego de esta segunda fase, sí pasará a una fase de universalización total de la renta básica universal, con esas características que yo le decía al principio, y con una modificación del sistema tributario que para nosotros nos parece que es imprescindible, que iría en esta misma línea que yo les decía, ¿no? Primero, mantener el impuesto personal al patrimonio con tasas progresivas. Luego, en el impuesto a la renta de las personas físicas, lo que nosotros pensamos es que tiene que haber un proceso de progresivización total. Ustedes saben que hoy el impuesto a la renta de las personas físicas está dividido en dos categorías y solamente es progresivo para las rentas del trabajo, no para las rentas del capital. A nosotros, digamos, nos parece que esta es una situación, una solución que en su momento, bueno, pudo tener su razón de ser, porque Uruguay venía de un sistema impositivo en el cual no había ningún impuesto a la renta de capital, pero ya hoy creemos que no hay ningún motivo que impida que las rentas de capital también se incorporen al volumen total de rentas, y que el impuesto a la renta de las personas físicas sea un impuesto integral y progresivo, o sea, que sea progresivo respecto de todas las rentas de las personas y no solamente sobre las rentas del trabajo. También pensamos en introducir algún impuesto adicional que hoy no está, como por ejemplo un impuesto a las herencias. También creemos que este impuesto a las herencias tiene que ser parecido al impuesto al patrimonio, o sea, no gravar las pequeñas herencias de cuando fallece una persona y le deja una casita, más un auto, más unos poquitos fondos a los hijos, ¿no? Sino estamos hablando de las herencias de grandes dimensiones, como ya lo tienen muchos países del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, o Francia, que tienen impuestos progresivos a las herencias desde hace muchísimos años. Y nosotros somos realistas, sabemos que por las características que tiene la economía uruguaya, no se pueden y no se van a poder eliminar los impuestos que hoy son la columna vertebral del sistema tributario, como son el IVA y el IRAE, el impuesto a la renta empresarial, pero creemos que con estos complementos o con estas modificaciones, primero se van a lograr fondos para financiar la renta básica universal, y por otro lado también se va a mejorar el sistema tributario en un sentido de redistribución y de disminución de la desigualdad, de forma además que potencie los efectos propios de la misma renta básica universal. Bueno, por acá mi exposición, les agradezco la atención, y bueno, ustedes ordenarán ahora las preguntas y comentarios de la gente. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la participación, más que enriquecedora, sin dudas. Creo que los universitarios en sí debemos dar este tipo de discusiones, tratando, bueno, creo lo que está haciendo también la red, de transformar un poco la realidad, de proponer para transformar la realidad, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, y ya veo que van llegando varias preguntas para cada uno de ustedes. Ahí Alfo va a empezar a realizarlas. Sí, también un poco para retomar el contacto con Ramón, que se nos había perdido en su momento. Acá hay una pregunta para él, que él comentaba que la LUC, la Ley de Urgente Consideración, tiene un artículo que cuestiona el sistema actual de seguridad social y propone una comisión para analizarlo sin participación social. Para quienes no hemos tenido la oportunidad de analizar el tema, específicamente, ¿cuáles son las medidas que se proponen? Ramón, creo que estás con el micrófono desactivado. Bien. En realidad, primero que nada, no vamos a hacer un análisis de toda la ley de urgente consideración porque es imposible, ¿no? Creo que eso está
absolutamente reúne el consenso de los 143 participantes en esta reunión virtual. Pero existen algunos artículos en la ley que modifican cosas que no son urgentes. Por ejemplo, hay una modificación que se hace que no es sobre seguridad social, sino que es cambiar las condiciones que tienen que tener las personas que se presentan como en una lista como representantes de los trabajadores. Nosotros hace muy poco tiempo, ¿no? Un año y pico, logramos aprobar una ley en el Parlamento que había sido construida con la participación de todos los actores sociales, para que aquellos que se presenten en las elecciones del BPS para aspirar a ser representantes de los empresarios, de los trabajadores, los jubilados, fueran representativos a nivel nacional y de varias actividades en cada uno de los órdenes. Bueno, con la ley de urgente consideración, nos parece que no es un tema para una ley de urgente consideración, se vuelve para atrás, y bueno, y creo que ahí los próximos representantes de los trabajadores van a tener la misma dificultad que tuvieron los anteriores, que es una ley que de hace muchísimos años, y que quizás Gabriel después puede hacer un comentario, y que deberíamos avanzar hacia ese tema de la representatividad en los tres órdenes, en particular en la de los trabajadores, que es la que nos compete a nosotros. Y después hay otros artículos, por ejemplo, hay un artículo que prácticamente no tiene ninguna consecuencia, que habla de la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación. Ese artículo prácticamente no tiene consecuencias, porque, para no extenderme, lo que hace básicamente es facultar al Poder Ejecutivo para en algunos casos establecer la compatibilidad. Y a nosotros nos parece que eso no sería para una ley de urgente consideración. Nosotros estuvimos durante mucho tiempo cuestionando el sistema FAP y diciendo que ese sistema perjudicaba notoriamente a muchos trabajadores. Impulsamos una movilización, con negociación, con lucha, y logramos la ley 19.590, que le dio la posibilidad a los cincuentones, a los trabajadores que habían sido obligados a participar del sistema privado de pensiones, para que pudieran salir del sistema. O sea, una ley los obligó a estar afiliados, nosotros necesitábamos que una ley les permitiera salir, porque si habláramos sobre el tema de la SAFAP, tenemos que decir que después que uno se afilia voluntariamente, no puede salir voluntariamente. Tuvimos que votar una ley, o lograr una ley, que les permitiera a los cincuentones salir. Bueno, la ley de urgente consideración, en uno de sus artículos, establece que esa opción que se le dio, se haga al final de la vida laboral, y eso tiene algunos problemas, entre otras cosas, para no ir al detalle. Esa solución sale más cara para el país que la que nosotros resolvimos hace 3 años en el Parlamento, luego de muchas movilizaciones y de muchas negociaciones. Y bueno, y hay lo que decía hoy, no sé si se me escapa algo, pero hay algunos otros artículos en los que estamos de acuerdo, por ejemplo, mejorar las pensiones por delitos violentos, mejorar la cobertura, digo, de esas pensiones, en eso estaríamos de acuerdo. Y también otros artículos que tienen que ver, por ejemplo, con algunos cambios en la forma de tributar de las empresas, que también tenemos algunos reparos respecto a que eso tendría, en este momento donde se habla tanto de la necesidad de corregir esa asistencia financiera que tiene el BPS, o por lo menos atenderla para tratar de reducirla, hay algunos artículos que en lugar de caminar hacia eso, lo que hacen es disminuir los ingresos del BPS y aumentar los egresos del BPS, cosa que es una contradicción con todo lo que se dijo en la campaña electoral. Y bueno, y el que más nos duele, digamos, es esa creación de la comisión de expertos, que en esa comisión es donde se van a impulsar las reformas de la seguridad social. O sea, le estamos dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo y a los
futuros 15 expertos que van a estar trabajando para que no solamente diagnostiquen lo que está pasando con la seguridad social, sino que propongan, que sugieran reformas de la seguridad social sin participación real de los interesados. Los trabajadores, los jubilados y los empresarios tenemos la doble condición de ser usuarios del sistema y al mismo tiempo financiar también el sistema. O sea, colaboramos con el financiamiento, con nuestros aportes, y además utilizamos o somos beneficiarios a través de la cobertura de seguridad social. Sin embargo, nuestra voz, la voz de los empresarios, la voz de los jubilados y pensionistas, la voz de los trabajadores, no va a estar en ese debate en el cual se va a discutir el futuro de la seguridad social. Y bueno, no sé, quizás fui muy extenso, pero básicamente creo que en el capítulo de seguridad social, la ley de urgente consideración, es más grave por lo que no dice, y que se va a hacer seguramente a partir de esa comisión, que por lo que dice la propia ley, porque en realidad son algunos artículos. Yo ahora voy a compartir en el chat un documento que hizo Gabriel Salsamendi, que analiza justamente los artículos que tienen que ver con la seguridad social, que lo publicamos hace unos días, el mismo día que se presentó en el Parlamento la ley de urgente consideración, nosotros publicamos nuestro análisis, digamos, de los artículos que tienen que ver con seguridad social. Excelente, Ramón. Aguardamos por ese documento entonces, que creo que va a ayudar bastante. Capaz pasamos a una pregunta a Hugo, y así seguimos el orden que mantuvimos al inicio. Se consultaba, ¿hay relevamientos de datos de cuáles son las ramas de actividad más afectadas con la situación? Y luego la doctora Graciela Yussi, a quien saludamos, agregaba si esos datos están desagregados por sexo. Bueno, sí, en realidad los datos por rama sí los tenemos. Evidentemente la crisis no golpea, por lo menos en su etapa inicial, a todos los sectores por igual. Claramente los sectores, por ejemplo, vinculados al turismo, y no solo al turismo, pero los restaurantes, los hoteles, en primer lugar, son profundamente afectados, prácticamente bajan la cortina y envían de forma masiva a todos los trabajadores al seguro de paro. Ni que hablar el sector del comercio, salvo quizá en lo que hace al comercio más básico, vinculado a la alimentación bueno, en fin, las farmacias, otro tipo de rubros que quizás subsisten de forma no tan diferente a una situación más normal, pero el grueso del comercio, bueno, hemos visto cerrar los shopping y evidentemente los locales más chicos también se han visto muy afectados. También algunos servicios, ¿verdad? Evidentemente esto ha ido generando como una situación en cadena, en cascada. Esos son los sectores que en primer lugar fueron los que más solicitaron al seguro de desempleo, pero tras cartón de eso, en la medida en que, bueno, en que una cantidad muy importante de gente también se empieza a quedar sin ingreso, el consumo interno a nivel generalizado se empieza a resentir, y eso ya empieza a afectar a un conjunto muy importante de empresas y de trabajadores, más en general, y al mismo tiempo tenemos la situación a nivel internacional. O sea, acá esto no solo es una crisis a nivel nacional, sino que el problema es que también todos los países de alguna manera están enfrentando las mismas dificultades que nosotros. Entonces se interrumpe el comercio internacional, se interrumpe el financiamiento internacional de los países. Había una pregunta ahí, me pareció interesante, sobre el tema del financiamiento de alguna de estas medidas que nosotros manejábamos, y que justamente el canal financiero internacional, que en otros contextos donde las crisis son más aisladas en una región o en un país siguen disponibles, evidentemente acá se ven truncados o se dificulta mucho eso, y entonces también los sectores exportadores en Uruguay, por ejemplo, con esa trancada del comercio internacional, evidentemente ven disminuir sus ventas y empiezan también a mandar al seguro de desempleo. Entonces se va generalizando un efecto para toda la economía. La verdad es que nosotros, por sexo, todavía no hemos tenido información de qué es lo que ha ocurrido en marzo. Es decir, tenemos la información histórica que el BPS publica, hemos hecho un pedido de informe, pero como se imaginarán, el BPS está en una situación de
altísima demanda, absolutamente extraordinaria por la pandemia, y por lo tanto se ha hecho muy difícil a tratar de que el BPS cumpla con todos los cometidos esenciales, que fundamentalmente tiene que ver con otorgar los subsidios de desempleo, los subsidios de enfermedad en esta coyuntura. Es difícil que además pueda lograr armar informes, que obviamente estamos todos muy interesados en recibir, pero bueno, suponemos que con el correr de los días y las semanas iremos teniendo información más detallada, y que por supuesto desde el equipo hemos tenido el rol de tratar de democratizar esa información para que toda la sociedad, que está muy ávida de entender qué es lo que está pasando y de analizar, lo pueda tener disponible. Bueno, muchas gracias, Hugo. La idea ahora es, como decía Mati, también seguir con el orden de exposición. Acá hay una pregunta para Gabriel, que dice, en el seguro por suspensión, después de los 4 meses, ¿qué sucede si la empresa sigue sin abrir, ya que con esto del COVID no se sabe cuánto va a durar cerrada? Y ahí pasa a un seguro de desempleo ya por despido, ¿no? El seguro de desempleo por suspensión, a menos que se extienda por algún mecanismo normativo, que puede ser un decreto o por ley, no puede extenderse o no podría ampliarse ese seguro de desempleo, lamentablemente. ¿Me permitís, Matías? Dale, Ramón. No, dos anotaciones. En el día de ayer, o creo que hoy, porque hemos tenido tanto trabajo que la verdad que no sé ni en el día que estoy viviendo, pero sé que mañana es el día de los trabajadores, y quiero saludar a todos los trabajadores que además de ser estudiantes, también seguramente son trabajadores, y que hoy es el Día del Trabajador Rural también. Una ley de noviembre del 2012 consagró cada 30 de abril la ley 19.000 como el Día del Trabajador Rural, y también aprovecho a saludar. Entonces, pero no recuerdo cuándo fue que publicamos un resumen que hizo Hugo sobre datos provisorios que el BPS nos ha proporcionado, y ahora estoy para compartir documentos. Ahora vamos a compartir el documento ese que está publicado en nuestra página web, que en realidad lo sistematizó Hugo a partir de datos del BPS, y ahí se establece en cuánto aumentó la cantidad de seguros de paro, tomando como referencia el mes anterior, en el mes de marzo. Y por cada una de las ramas de actividad, en ese documento se establece el porcentaje de aumento. En algunos ramas de actividad aumentó en un 700%, en otras un 500%, la cantidad de trabajadores en el seguro de desempleo, y lo vamos a compartir. Recién compartimos el vínculo para ir a donde está publicado el documento que hizo Gabriel sobre la ley de urgente consideración, y en PDF también, porque a veces de la forma que se publica en la web no es fácil leerlo, pero está disponible en la web, y también está disponible ahora en PDF para todos y todas. Y en un ratito puedo compartir ese documento que decía. Voy a ver si lo puedo compartir ahora para por lo menos que lo vean. Bueno, continúen y yo lo busco, y en todo caso, si volvemos a este tema, seguramente va a tener algún tipo de repercusión estos comentarios que hacemos sobre la cantidad digamos, de trabajadores que se incrementó en varias ramas de actividad. Bien, con respecto a compartir documentos y demás, seguramente generemos un espacio, un Google Drive o algo así, en el cual compartiremos estos documentos en conjunto con los de jornadas anteriores, así todos y todas podemos acceder a los mismos y tenemos esa información sistematizada. Ya que estoy, le hago una pregunta a Andrés, una pregunta un poco polémica que ponen por ahí, que dice, si sigue en paralelo el sistema actual de seguridad social, ¿cómo se controla que esas personas accedan a esa renta porque no consiguen trabajo o que lo perdieron, y no que sea una decisión de no trabajar
ya que en Uruguay los salarios son muy bajos en la gran mayoría y el dinero que plantean es similar al salario mínimo nacional. Bueno, justamente la idea de la renta básica universal es que no se requiera a la persona la decisión de trabajar o de no trabajar o de nada, digamos, ¿no? Digamos, aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, nosotros, si hablamos de la renta básica de emergencia, seguramente haya un porcentaje de personas que estén trabajando en la informalidad y además perciban la renta básica universal. Ahora bien, para las personas que realmente, digamos, eso es un porcentaje, digamos, de gente que accedería por fuera de los propósitos a la renta básica de emergencia, pero bueno, creemos que la cantidad de personas que pudieran estar en esa situación, si bien, bueno, digamos, pueden existir, eso es un riesgo que vale la pena correr por la cantidad de gente que sí lo necesita y se va a beneficiar. O sea, cuando uno implementa una medida de este tipo, sabe que hay personas que de repente se cuelan por la puerta de atrás cuando no deberían hacerlo, pero es un riesgo que siempre se corre y que no vale la pena, digamos, dejar atrás una herramienta cuyos efectos generales son sumamente positivos porque algunos pocos, entre comillas, se hagan los vivos, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, justamente la propuesta nuestra, o la propuesta en general de la renta básica universal, que no la inventamos nosotros porque viene de hace mucho tiempo, es que las personas merecen un ingreso mínimo para subsistir al margen de cualquier condición. O sea, inclusive una persona diga, bueno, yo no quiero trabajar porque no quiero trabajar, porque no me da la gana, ¿no? Que son las menos, vamos a entendernos, ¿no? Tiene que tener derecho por lo menos a subsistir. O sea, está muy arraigada socialmente la idea, que es una idea muy típica del sistema capitalista, porque es muy funcional al sistema, que, bueno, usted merece un ingreso en la medida en que trabaje, en la medida en que tenga una actividad productiva. Nosotros decimos que eso no es así, o sea, no negamos que haya actividad económica y sabemos que la actividad va a seguir y que el trabajo asalariado va a seguir, pero pensamos que hay que implantar otra idea, que es que las personas tienen que tener un ingreso que le permita por lo menos una mínima subsistencia al margen de cualquier circunstancia. No importa que sea bueno, malo, que trabaje, que no trabaje, que esté preso, digamos, que sea extranjero, que sea nacional, que sea migrante, no importa. Esas personas tienen que tener, todo el mundo tiene que tener la posibilidad de acceder a un mínimo ingreso. Eso por un lado. Pero por otro lado, la pregunta me da pie para hacer algún comentario sobre que no lo puedo hacer para no seguir prolongando más mi exposición, que es que los experimentos que han habido en el mundo acerca de renta básica universal, todos han tenido efectos positivos. Por ejemplo, hay efectos más grandes, como por ejemplo en el estado de Alaska, en Estados Unidos. Hay experimentos en países muy empobrecidos, como Namibia, por ejemplo, ya más focalizados en ciertos lugares, en un pueblo, por ejemplo. En países, en Canadá también, en algunas localidades de Ontario, por ejemplo, también se hizo un experimento de renta básica universal. O sea, hay experimentos en países de distintas culturas, de distintos ingresos, de distintos niveles de desarrollo económico, e invariablemente los relevamientos que se han hecho de los efectos de prestaciones de este tipo, o sea, de prestaciones incondicionadas, son que sus efectos globalmente siempre son positivos. Es decir, estimulan la actividad y no solo no promueven que la gente deje de trabajar, sino al contrario, promueven el trabajo porque le dan un piso de subsistencia a la gente, que le da una mayor tranquilidad, que le permite salir a conseguir con mayor tranquilidad de trabajo, incluso, por ejemplo, en los pequeños emprendimientos o las microempresas, les da también una base de sustento que las hace más viables y que las impulsa. Bueno, eso. Bien, Andrés, te hago una más, así, y después retomamos a Ramón. Bien. Así seguimos con tu palabra.
¿Qué piensa de la emisión de dinero para darle liquidez a los trabajadores y fomentar el consumo para enfrentar la crisis del coronavirus? Es algo que se está debatiendo. Hace unos días leí un tuit del expresidente de Brasil, Lula, defendiendo esa postura y dijo que no iba a generar inflación porque no hay demanda. ¿Qué tan cierto puede ser? Bueno, este es un tema polémico, pero yo comparto ese punto de vista. En primer lugar, yo no le tengo ningún miedo al déficit, al déficit fiscal. O sea, hay una idea muy asentada, que la ha implantado, digamos, la teoría económica dominante de corte liberal, y las políticas imperantes en el mundo occidental, digamos, en las últimas décadas, que dicen que el déficit es una cosa mala, o sea, que gastar más de lo que tiene del ingreso es algo que uno tiene que evitar, y que además está mal emitir dinero, o sea, no financiar el gasto, digamos, directamente gastar sin tener contrapartida, que eso es algo malo, pero yo creo que eso no es así, al contrario. Lo que decía ese compañero, citando una opinión de Lula, es un punto de vista que viene en la tradición de algunos economistas con los que yo tengo muchas coincidencias, como por ejemplo Keynes, o también otro economista polaco, Kalecki, que estaba en la misma línea, que decían más o menos lo siguiente, digamos, bueno, el dinero no es algo, digamos, digamos, el Estado, digamos, el Estado no tiene necesariamente que extraer recursos de la sociedad a través de los impuestos para financiar los gastos. Puede emitir dinero para financiar, o sea, no ni recaudar impuestos ni endeudarse más, sino directamente generar más dinero, y más dinero de la nada, por llamarlo de una manera gráfica. Esto puede parecer un poco bruto, pero en realidad, por ejemplo, si vamos a la historia, la crisis de 1930, por ejemplo, fue una crisis de la década del 30, muy profunda en todos los países capitalistas centrales, también en la periferia, como en América Latina, por ejemplo. Una herramienta que se utilizó, o la herramienta que se utilizó para salir de la crisis y para volver a incentivar la economía, para darle mayor liquidez, fue precisamente esa. O sea, aumentar el gasto público simplemente con emisión, sin aumentar los impuestos y sin aumentar el endeudamiento. Y no solamente no tuvo efectos nocivos en esos periodos de crisis, sino que fue la gran palanca que permitió levantar las economías que estaban muy deprimidas. El caso de Estados Unidos fue típico, ¿no? O sea, Estados Unidos, bueno, y los países de Europa Occidental también, ¿no? Que siguieron ese modelo. O sea que es una idea que personalmente la comparto. Sé que es un tema muy polémico, pero yo personalmente la comparto. Bien, perfecto, Andrés. Vamos con una para el equipo de BPS. Guillermo pregunta, ¿no creen que la situación actual de emergencia no obliga a redefinir la condición de seguro a la prestación por desempleo y reemplazarlo por un subsidio más parecido a un ingreso universal en agencia, a que la contingencia no tenga tanto que ver con cuestiones de ajuste en el mercado de trabajo, sino una desconexión del circuito económico por la paralización casi total de la producción? ¿Qué piensas? Yo puedo mencionar algo, me parece muy interesante el punto de vista que aporta Guillermo. De hecho, en realidad, el primer tipo de medidas que surgieron en particular desde el movimiento sindical y apoyadas por el Instituto Cuesta Duarte, en donde trabajo, la primera idea básicamente fue una renta transitoria de emergencia. Por eso acá, digo, con los compañeros también de la universidad, también hubo propuestas de varios lados vinculadas a esta idea, con matices, pero que creo que todas apuntan al mismo asunto, que tiene que ver con dar una especie de cobertura universal más allá de la cotización a la seguridad social, de la adscripción al mercado de trabajo formal, o de otro tipo que tiene que ver con una emergencia inédita, donde lo que hay que hacer es garantizar a través de un ingreso básico toda una diversidad enorme de situaciones, que creo que eso es a lo que apunta Guillermo, y donde en realidad, por lo pronto, no ha habido mayor eco por parte del gobierno actual en cuanto a instrumentar una política de este tipo, que justamente atendiera todos aquellos trabajadores que
en primer lugar, no tuvieran un vínculo con la seguridad social, pero incluso aquellos que lo tuvieran, por ejemplo, por estar en seguro de desempleo, seguro de enfermedad, lo que sea, y recibir montos muy bajos, se le garantizara una especie de renta transitoria de emergencia que implicara un umbral mínimo que garantizara transitar por un periodo de privaciones crítico, digamos, a esa población. Esto no prosperó, los esfuerzos que han habido han sido bastante menores. Si uno piensa, por ejemplo, para los trabajadores informales, que tampoco son beneficiarios del MIDE, se instrumentó una canasta de 1.200 pesos, es decir, por mes. Bueno, es mejor que nada, pero a todas luces se nota insuficiente en términos de paliar lo que pueden ser situaciones críticas. Yo creo que en la medida en que el gobierno ha optado también por diseñar un enorme, digamos, arsenal de política, de micropolíticas muy pequeñas destinadas a diferentes subpoblaciones, es que también del otro lado, más allá de ese planteo más general, también han empezado a surgir planteos de decir, bueno, si no hay respuestas de carácter más bien global, como plantea Guillermo y como hemos visto en otros países, bueno, en todo caso, por ejemplo, en materia del seguro de desempleo, pensar en instrumentar, en primer lugar, una ampliación muy, muy importante de la cobertura del seguro para que todo aquel trabajador formal, que aunque haya cotizado un mes, y aunque no llegue a un umbral mínimo de ingreso, y aunque haya salido hace un mes del seguro de desempleo, acceda al subsidio, y además, un poco en sintonía con esto, bueno, que más allá del salario que tenga y de la tasa de reemplazo que le toque por, vamos a decir, del porcentaje del salario que le pague el seguro en este caso, que alcance ese umbral mínimo de un salario mínimo nacional. Entonces, por ahí también vino el planteo, pero evidentemente quizá esta propuesta no se puede entender sin antes mirar el todo y en ese sentido reconocer que hay una población vulnerable mucho más amplia, atravesando una dificultad que evidentemente creo que en sintonía con lo que planteaba Guillermo, tiene que ver con un descalabro general de la economía y para lo que se precisa una respuesta que vaya mucho más allá de esa idea que todos tenemos del seguro de desempleo en una situación más normal, ¿no? De dar cobertura y protección a alguien que en una determinada coyuntura se queda desempleado. Pero acá estamos pensando en un problema que evidentemente es mucho más global, mucho más crítico y debería tener una respuesta de mucho mayor alcance. Acá en Uruguay, lamentablemente, no estamos viendo señales en ese sentido. Bien, perfecto, Hugo. Creo que ampliamos bastante el ámbito de las preguntas, que fue un intercambio muy bueno, muy enriquecedor y que contribuyó mucho a la discusión. Creo que le dio bastante dinamismo y capaz terminamos por acá. No sé cómo está de tiempo ustedes, si hacemos alguna pregunta más, pero creo que estaría. Hugo, levantás la mano ahí. Bien, perfecto. Bueno, sin mucho más, agradecerles nuevamente la participación. Muchísimas gracias tanto al equipo de BPS, a Ramón, Hugo y Gabriel. También al doctor Andrés Blanco por el tiempo, por contribuir a este análisis, a este intercambio que creo que es sumamente productivo para todos nosotros, para poder dar estas discusiones, en definitiva, como comentaba hace un rato, para buscar transformar la realidad, que es lo que pretendemos. Muchísimas gracias a todos y todas también por quedarse hasta esta hora. Sí, Ramón, decime. No, yo en nombre del equipo de representación de los trabajadores quiero agradecerte a ti y a todos los compañeros que estuvieron en la organización, y la verdad que fue un gusto compartir estos minutos. Hay varios compañeros del equipo de representación de los trabajadores que están en este momento participando, inclusive compañeros de nuestra secretaría, y también integrantes de la Comisión de Seguridad Social del PCNT que han participado en esta charla, y bueno, agradecerles por la invitación, y estamos a las órdenes para cuando ustedes lo crean necesario. Ya hemos tenido otras actividades junto con ustedes, y la verdad que son muy, pero muy buenas, principalmente porque nos deja un valor agregado a nosotros, que es poder hablar con muchos jóvenes sobre seguridad social, porque la seguridad social está muy vinculada a la jubilación,
y por lo general la mayoría de las consultas que se nos hacen es cuando alguien está próximo a la jubilación. Tener la posibilidad de tener en esta reunión una cantidad de jóvenes estudiantes para hablar de seguridad social, la verdad que a nosotros nos sirve porque queremos justamente llegarle a estos jóvenes. Así que muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Ramón. Ahí aparece con Hugo. Bien. ¿Sí, mucho más, Alfo? ¿Querías Nada, expresar? sí, agradecer, hacer extensas mis palabras, tanto las de Mati como las de Ramón, agradecerles a los expositores por su tiempo, y como decía Ramón, también un saludo y un feliz día a los trabajadores rurales, y mañana para los trabajadores que pasen bien su día y que siga la lucha. Bueno, muchas gracias a todos y todas por participar y estamos en contacto. La charla va a estar grabada en YouTube también, así que la vemos por ahí. Bueno, muchísimas Saludos, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.